Buenos días a todas y a todos, esperando se encuentren muy bien y que no tengan tantas actividades en este periodo de trabajo autónomo en línea. Eh, Quisiera comentar algunas cosas de lo que han ustedes estado realizando con sus tareas. Lo que quiero ahorita indicar es, digamos, articular todo lo que han hecho y darle una cohesión. Bueno, lo que estamos viendo en esta tercera y cuarta unidad del programa, que por desgracia no pudimos hacerlo en clase de manera presencial, lo estamos haciendo de manera virtual, es toda la historia económica de México durante el siglo XX y una parte del XXI. Sí, bueno, el siglo XX fue un siglo muy importante, el segundo siglo de historia independiente del país. Sucedieron muchas cosas. Eh, Al inicio del siglo, México se conmocionó con la Revolución Mexicana, que trajo una gran destrucción y un gran número de muertes, pero trajo consigo también grandes transformaciones en los terrenos económico, político, cultural y social. A nivel político, la Revolución Mexicana derrocó a un régimen dictatorial de Porfirio Díaz que no permitía elecciones libres y que había entregado el país a empresas extranjeras. Si bien algunos comentaristas señalan que Porfirio Díaz fue muy exitoso porque trajo el ferrocarril, las inversiones extranjeras, que no está mal, lo que sí que también trajo una sociedad profundamente desigual. Hubo haciendas y en las haciendas vivían peones, endeudados, casas de raya, condiciones de trabajo muy duras y Porfirio Díaz también reprimió a movimientos de trabajadores como Cananea, Río Blanco y pues toda la situación política se fue acumulando hasta que reventó en la revolución de 1910 a 1920. Bien, ese sistema cambió totalmente. Poder de una sola persona en días, después de la revolución, algunas décadas de lucha terrible por el poder, asesinatos, azonadas militares, una gran inestabilidad política, hasta que en los años 30 se consolida el sistema político mexicano, que está en una parte del libro que no nos va a dar tiempo de leer, pero en esa época, en los años 30, se consolidó el régimen político mexicano a partir de el presidencialismo. Ya el poder presidencial no iba a ser durante muchos años de manera permanente, como en el caso de Porfirio Díaz, pero iban a ser cada 4 años y después cada 6 años se iba a cambiar presidente y este presidente iba a tener el mismo poder que tuvo don Porfirio Díaz, un poder casi total. Y ese se llama un fenómeno presidencialista. Y ese gran poder que tiene el presidente, porque de alguna manera se subordinaba al poder legislativo y al poder judicial, no había un equilibrio de poderes, sino que el poder ejecutivo estaba por encima de los otros poderes, y en ese contexto el régimen político mexicano se consolidó ahora en sufragio efectivo, no reelección, pero sin embargo en un presidencialismo fuerte y además en un solo partido. Primeramente fue el Partido Nacional Revolucionario, PRM, fundado en 1929, luego el PNR, Partido de la Revolución Mexicana, y finalmente el Partido Revolución Institucional, que gobernó a México de 1946 hasta el año 2000 exactamente. 54 años duró este régimen político de un partido único. Otro elemento también que permitió ese gran poder de un solo partido
fue el llamado corporativismo, en el cual tanto las organizaciones sindicales como las organizaciones campesinas y las organizaciones populares estaban aglutinadas en torno al partido único. De manera que los sindicatos, muy fuertes, pero estaban también subordinados al gobierno. Había un sindicalismo oficial muy fuerte, pero que eran incondicionales al gobierno. Y desde luego, ese gran poder que tuvieron los sindicatos era para sus dirigentes, no necesariamente se reflejaba en los trabajadores, cuyas condiciones de vida no mejoraron demasiado, no ganaban muy poco, si había una resistencia, huelgas, etcétera, eran de inmediato sofocadas y el régimen estaba. Bueno, aparte de esto, desde luego que hay poderes fácticos, así se llama, que aunque no están dentro del sistema político, tienen un gran poder. Uno de ellos son los empresarios. Los empresarios que, aunque no son parte del poder ejecutivo, no están junto al presidente, sí tienen un gran poder de decisión en los presidentes, las cámaras patronales, las cámaras empresariales. Y otro gran poder fáctico también es la iglesia. La iglesia, que en el siglo XIX estaba del lado conservador, estuvo contra Juárez, con los conservadores, y a partir de la ley de reforma, Juárez lo que hace es una separación iglesia-estado, mientras en otros países latinoamericanos la iglesia y el gobierno están muy fusionados. Hay países como Argentina, Chile, donde los presidentes, Estados Unidos, donde los presidentes juran ante Dios y ante la Biblia. En México se dio esa separación iglesia-estado. Incluso hubo una guerra cristera en los años 20, 30, que llevó a un enfrentamiento entre iglesia y Estado, con la victoria o el triunfo del gobierno. Pero la iglesia siempre ha tenido también un gran poder, y es otro poder que está ahí presente. Otro también son los medios de comunicación, en fin. Entonces hay poderes legales y poderes fácticos que son muy importantes. Y entonces todos esos poderes se juntan y conforman lo que fue el sistema político mexicano que gobernó este país durante muchos años. Estaba también el sistema de partidos, que aunque era un partido único, el PRI, también había otros partidos. Y digamos, si somos así muy simplistas, hay un sector de derecha, bueno, derecha para este lado, izquierda también. Los sectores de derecha están muy vinculados a los poderes económicos dominantes, los empresarios, la iglesia, los sectores conservadores. En tanto que la izquierda está del lado de los trabajadores, del lado de los campesinos, de los pobres. Y entonces siempre hubo tendencias de izquierda y tendencias de derecha. ¿Qué era el PRI? Era un partido muy pragmático, porque tanto estaba con la derecha en los hechos, era de derecha, pero también había algunas cosas de izquierda que él retomaba. Estaba a favor de los trabajadores, defendía la educación pública, gratuita, etcétera, la cultura nacionalista, la defensa de los valores, que le daban algún toque de izquierda. Entonces, era, digamos, se adaptaba al momento tal como fuera viniendo. Pero finalmente se dominaba la fracción de derecha. Bueno, y entonces, en torno a estas tendencias, digamos así, muy simplistas, en torno a la derecha se crearon partidos políticos. Estamos hablando de los años 30, 40. Del lado de la derecha hubo un movimiento sinarquista que provino de los cristeros, que estaban muy enojados porque el gobierno había derrocado a la iglesia. Entonces ellos eran muy conservadores, muy religiosos, y formaron un partido y tuvieron mucha fuerza en donde fue la guerra cristera, el movimiento sinarquista mexicano. Y también hubo otro
partido de derecha que fue, así se ha llamado siempre, el Partido Acción Nacional, fundado en 1939, justo al finalizar el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Su doctrina del PAN siempre ha sido muy conservadora y estaba en contra de las conquistas sociales de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, el derecho a las huelgas, por ejemplo, la educación gratuita y obviamente también la cuestión religiosa. Bueno, ahora del lado de la izquierda, ¿qué sucedía? También hubo partidos de izquierda y uno de ellos, el más antiguo, fue el Partido Comunista Mexicano, fundado en 1919, gracias a la influencia que tuvo la Revolución Rusa, no solamente en México, sino en todo el mundo. Se fundó el Partido Comunista Mexicano y se vinculó a los sindicatos, a los obreros, a los campesinos pobres y tuvo una gran influencia en México. Sin embargo, el gobierno siempre atacó al Partido Comunista Mexicano. Le permitió participar en las elecciones algún tiempo y después lo prohibió. Durante muchos años el Partido Comunista Mexicano estuvo prohibido o proscrito. No estaba. Pero los comunistas vivían, trabajaban y actuaban abiertamente, desde luego ponían sus carteles y todo eso, pero no estaban reconocidos. Y no era una gran fuerza. El que sí era una gran fuerza fue el Partido Revolucionario Institucional. Y entonces durante toda esta época los otros partidos eran simplemente partidos testimoniales, porque el PRI ganaba todas las elecciones, desde la presidenta municipal del pueblito más apartado de México hasta las gobernaturas, las ciudades más importantes y desde luego la presidencia de la República, diputados y senadores. Tenía todo el poder, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la presidencia, todo. Y entonces era un gobierno de partido único. Realmente hasta los años 80 se pensaba en México que el PRI iba a ser eterno. Incluso hay un libro que fue muy famoso en los años 80 y se llamó El día en que perdió el PRI. Y era así como, órale, ¿cuándo va a perder el PRI? Pues quién sabe. Bueno, y entonces así fue el sistema político mexicano y este partido fue el que tuvo en sus espaldas la tarea de echar adelante la industrialización. Ahora pasemos a lo económico, de lo que cual ustedes ya han hecho algunas lecturas. Aquí me extendí un poquito porque no leyeron esa parte. Bueno, ¿qué sucedió? Después de la Revolución, México tenía una economía basada en la producción primaria, es decir, la agricultura, la minería extractiva y petróleo y algunas industrias extractivas. La industria de transformación, la industria como tal, las fábricas, eran muy escasas en México. La población era mayoritariamente campesina y los servicios eran algunos muy pequeños. Había bancos, había tiendas, obviamente, pero el gran sector económico estaba en el campo y en la minería. Y el mercado al que se dirigía esa producción era el extranjero. México, dentro de la División Internacional del Trabajo, le tocaba abastecer de materias primas a la industria de los países capitalistas, especialmente a los Estados Unidos, que desde ya a principios del siglo ya era una potencia mundial y acuérdense del periodo imperialista que vieron en alguna exposición, le hincaron sus garras a México para dominar a México casi como una colonia. Al menos penetraron la inversión extranjera a México desde la época de Porfirio Díaz. Llegaron los extranjeros y dominaron, pagaban muy pocos salarios, las condiciones laborales eran muy precarias y se llevaban toda nuestra riqueza nacional a través de los ferrocarriles. Y, sin embargo, dejaban impuestos, creaban empleo
y eso a partir de la producción primaria exportadora era la base fundamental de este modelo de desarrollo. Pero recuerden, en 1929, la crisis del 29-33, ocurrió un acontecimiento muy difícil para México, porque esta crisis provocó quiebras masivas de empresas norteamericanas y de los grandes países capitalistas, y eso trajo consigo consecuencias muy grandes a México, porque la demanda de productos primarios de México hacia los países industrializados se redujo. Y entonces ya no se producía. México se quedó sin producir y eso fue catastrófico para el país. Le pegó muy duro la crisis a México y entonces surgió una estrategia deliberada de ya no había dinero para comprar bienes importados del extranjero, valga la redundancia, y entonces había que sustituir esos bienes, producirlos internamente. Y entonces a ese modelo se le llamó modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces empezó a darse ese modelo desde los años 30 y entonces poco a poco empezó a desarrollarse la industria nacional. Pero aquí hay un elemento muy importante. Recuerden que el gobierno mexicano era un gobierno muy fuerte, emanado de la Revolución Mexicana, que le había dado una gran legitimación a ese gobierno. Y los empresarios y los otros poderes fácticos no eran tan fuertes como el Estado mexicano. Y entonces el Estado mexicano dirigió ese proceso de industrialización, de tal manera que volcó todos los impuestos, todos los recursos en industrializar al país. Y México utilizó una política que después va a ser muy criticada y va a ser la política proteccionista. Y en esa política proteccionista lo que hacía el gobierno, valga la expresión, la redundancia, era proteger a la industria nacional. Porque como era una industria incipiente apenas, no podía competir con las empresas extranjeras. Y todo lo que hizo el gobierno mexicano fue cerrar las fronteras de México de los productos importados, ¿sí? Y entonces a ese proteccionismo fue un proteccionismo comercial. No se permitían, estaban prohibidas las importaciones de electrodomésticos, de bienes industrializados del extranjero, y entraban por contrabando, ¿sí? Y si entraban, alguien lo compraba, tenía que pagar un impuesto o arancel muy alto, o permisos de importación. Iban a la aduana, solicitaban un permiso, pagaban una forma, y ya que le daban permiso, hacían el pedido a la empresa norteamericana y ¡pum!, llegaban. Era un trámite muy pesado. Entonces la industria mexicana se quedó con todo el mercado nacional, todo el mercado interno. Ese fue el proteccionismo. Esa medida fue, digamos, positiva durante un tiempo, porque permitió que la industria nacional se desarrollara y que tuviéramos grandes volúmenes de producción. El PIB, el Producto Interno Bruto, creció en esos años de manera muy alta. Recuerden la tarea que dejamos sobre el PIB. Vean los niveles de crecimiento de los años 40 a los años 80. La economía nacional crecía a niveles del 8%, cuando la población crecía a niveles del 3%. Crecía 3 veces más los bienes y servicios que la población mexicana. Entonces había una bonanza. Bueno, otra política proteccionista también estaba en que el gobierno subsidiaba a la industria, le vendía baratos los bienes y servicios públicos, como la luz eléctrica, el petróleo, etcétera, y también les quitaba algunos impuestos. No pagaban algunos impuestos. Ahora, durante esa etapa, la agricultura mexicana tuvo un comportamiento muy excelente, por una razón histórica. El presidente Lázaro Cárdenas del Río, que fue el mejor presidente del
siglo XX sin ninguna duda, eh, repartió la tierra. Desde la Revolución Mexicana, la tierra fue el reparto de la tierra fue uno de los anhelos más fuertes de los campesinos y por eso entraron a luchar. Recuerden el lema de Zapata: tierra y libertad. La tierra es de quien lo trabaja. Termina la revolución y los gobiernos de Carranza, Obregón, Calles, pues se hacen tontitos y no reparten la tierra. Y todos los campesinos quedaron muy frustrados. Y no es sino hasta que a la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, cuando realmente afecta a grandes latifundios que todavía existían y reparte la tierra en una proporción enorme. Y entonces el campesino mexicano por primera vez es, bueno, en este siglo, no hablemos de la época pasada porque eran dueños de todo, en este siglo es dueño de su tierra. Se reparte la tierra, es la reforma agraria o el reparto agrario. Y ese hecho permitió que el campesino produjera más. No es lo mismo que tú trabajes para el patrón y se lleva la producción, pues, a que tú trabajes para ti. Trabajas los sábados, domingos, porque tienes un estímulo. Entonces el crecimiento agrícola fue muy favorable durante toda esta etapa. Y entonces el crecimiento agrícola fue tan bueno que permitió abastecer de alimentos y materias primas a la industria nacional a precios muy baratos. Entonces la agricultura también protegía y subsidiaba a la industria porque le daba bienes, salarios baratos y materias primas baratas. Y toda la industria nacional vivió todo lo bueno sin poner casi nada. Ya al final de los años 70, la industria nacional ya se había desarrollado, había ya muchas fábricas fuertes y grandes, pero no tenía competitividad para competir con las empresas extranjeras, porque la economía estaba cerrada, las fronteras estaban protegidas para el mercado nacional, solo para los industriales. Bueno, a toda esa etapa se le llama modelo de industrialización por sustitución de importaciones o también llamado modelo Easy. ¿Qué sucedió? Ese modelo Easy surgió aproximadamente de 1940 hasta 1982 y existieron 3 etapas en el modelo Easy. La primera etapa fue de 1940 a 1955, donde hubo un gran crecimiento económico, niveles del 8%, pero hubo inflación. Había mucha inflación a niveles del 30%. Recuerde cuando vimos el tema de la inflación, decíamos que hay algunos tipos de inflación y está la inflación galopante. Entonces cuando ya la inflación empieza a crecer más del 30%, ya es una inflación muy, muy peligrosa por las consecuencias que también dijimos. Se deteriora el poder adquisitivo, hay incertidumbre y entonces no se pudo contener la inflación en ese periodo, si bien hubo un gran crecimiento económico. Pero la segunda etapa, de 1955 a 1970, fue un periodo de crecimiento económico sin inflación. Se le llamó también el desarrollo estabilizador, porque se mantuvo estable tanto el tipo de cambio, que es la proporción en la que se cambia el peso y el dólar, como la tasa de inflación. Entonces, recuerden la tarea que les dejé el inicio de esta contingencia, que habla de tipo de cambio e inflación, y vean cómo se fue devaluando nuestro peso en los años 40, 50, hasta 1954. Y había devaluaciones cada 3, 4 años. Hasta que en 1954 se fijó en 12.50. Se devaluó exageradamente. Se debió haber devaluado, póngale en un nivel de 9, 10 pesos. Pero lo devaluaron lo más que pudieron para mantener subvaluado el peso mexicano y de esta manera hacer más caras las importaciones y estabilizar la balanza de pagos y estabilizar el comercio internacional. Y toda esa etapa permitió
también la estabilidad de precios porque se combinó con la política monetaria de restricción al circulante y de restricción a la demanda, eh, vía gasto público, obra social, etcétera. Y entonces el gobierno cuidó bien las finanzas eh, públicas y gastó poco, no se endeudó. Entonces todo ese crecimiento fue muy estable. Por eso le llamó desarrollo estabilizador. Y es la segunda etapa del modelo Easy. Bueno, pero a partir de los años 70 a 1982, en el mundo sucedieron cosas que también afectaron la economía nacional. Y una de ellas fue que en 1971 el presidente de Estados Unidos, que se llamaba Richard M. Nixon, eh, devaluó el peso devaluó el dólar estadounidense con respecto a las monedas europeas de ese entonces. Ahora son euros, pero en ese entonces había franco francés, había marco alemán, lira italiana, la libra esterlina sigue siendo libra esterlina, y así. Y ahí terminó se llamó el acuerdo de Bretton Woods, porque después de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto la Segunda Guerra Mundial no afectó al continente americano, ninguna batalla de la Segunda Guerra Mundial se libró en América, en Estados Unidos, y qué bueno que menos en México. Toda se libró en Europa, que quedó destruida, y en la Unión Soviética, que fue de los países vencedores de la guerra, y Japón, que fue de los países derrotados. Recuerden que los Estados Unidos arrojaron la bomba de Hiroshima y Nagasaki y mataron 400,000 personas. Uno de los crímenes más grandes de la historia de la humanidad. Tan feos como los de Hitler en los hornos crematorios, fue la bomba atómica. Fue terrible. Y aquí no pasó nada en América. Y México, había un gran pánico, ¿no? Alguna vez revisé los periódicos de la época y sí había un gran temor de que a ver cuándo llegaba Hitler y los japoneses contra Estados Unidos y de paso contra México, pero no pasó nada. Sí nos benefició porque en México, la industria mexicana abasteció a la industria estadounidense. Y entonces hubo una gran demanda tanto de materias primas mexicanas como de bienes industrializados, como telas, como zapatos, para las tropas estadounidenses. Y entonces México tuvo una gran bonanza en los años 40 y 50 gracias a la Segunda Guerra Mundial. Digamos, no gracias porque son situaciones muy terribles. Y entonces nuestro país en ese momento le permitió un ascenso económico. Y no solamente en México después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un crecimiento impresionante. En todos los países hubo un gran crecimiento importante. Se le llamaron los años dorados del capitalismo. Bueno, esa bonanza que duró de la Segunda Guerra Mundial duró 25 años. En 1971, bueno, y lo de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, se reunieron las potencias económicas para ver qué iban a hacer con el sistema monetario internacional. Y entre otras cosas, antes todas las importaciones, acuérdense que las divisas son la proporción en la que se cambia una moneda por otra, y entonces tenemos comercio con todos los países y hay casas de cambio en todos los países. En ese entonces se fijaban en dólares, en oro. Se fijaban en oro. Y entonces se decía cuánto proporción de oro tenía una moneda. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, como era uno de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y quedó bajo su hegemonía de Estados Unidos todo el mundo capitalista, desde Europa hasta América. El otro lado hegemónico quedó bajo la hegemonía
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahí quedó bajo ese países como de Europa Oriental, como Polonia, Rumania, etcétera, quedaron bajo la influencia de esos países. También hicieron sus acuerdos, sus tratados de comercio y todo eso. Y entonces aquí lo que se fijó fue la presión de Estados Unidos de fijar la paridad del dólar con el oro, y se fijó así: una onza de oro era igual a $35. Ahora, simplemente hagamos un ejercicio. Un centenario es una onza de oro. Y el centenario, cuando vimos el tema de dinero, me parece que andaba en 38,000 pesos un centenario. Ahora, si hacemos el ejercicio, $35 por 12.50 que costaba el dólar, eran $400 aproximadamente, lo que valía una onza de dólares. Póngale 450, ahorita es un cálculo mental, que ahorita serían 9,000, 8,000, 9,000, 10,000 pesos, ¿sí? Entonces, se devaluó a partir de ese momento, se quedó fijo. Pero con el tratado de Bretton Woods se quebró en 1971, y entonces, entre otras cosas, Nixon ya no podía sostener esa situación, ya había mucha presión de los países europeos, y entonces devaluó su moneda con respecto a las otras monedas, el dólar con respecto al marco, al franco, a la libra, etc. Y devaluó también el dólar en relación al oro. Y entonces costó 50, 60 dólares. Y después ya se quitó esa paridad y ahora están las libres fuerzas del mercado. Este hecho implicó también grandes consecuencias a nivel internacional y especialmente a nivel de nuestro país, porque empezó una recesión en los años 70 y empezó también la inflación, se disparó en Estados Unidos y en otros países. Y entonces la inflación que se había controlado en México de 55 a 70, a partir del 70 se volvió a desbordar a niveles otra vez del 30%. Y el crecimiento económico, que estaba al 8% aproximadamente, empezó a decaer. Pero el gobierno, los administradores económicos, los funcionarios de Hacienda y del Banco de México, tenían otra idea. Y su idea era seguir creciendo. Era así como una competencia de seguir creciendo, era como una fiebre de crecer. Y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Ante la caída de la inversión de los empresarios y el ambiente un poquito negativo a nivel internacional, el gobierno empezó a gastar más, a crear empleos. Y las empresas que quebraban las absorbía el gobierno con tal de mantener la actividad económica. Eso fue bueno porque mantuvo un crecimiento, un nivel de vida, pero empezó a generar graves problemas en el país. Especialmente dos grandes desequilibrios empezaron a gestarse. Uno, de la balanza de pagos, que había sido estable durante todo este periodo. De manera que poco a poco empezaron a comprar más bienes extranjeros los mexicanos. Se empezó a desequilibrar la balanza comercial. Y segundo, los gastos del gobierno no se respaldaron en un aumento de los impuestos. No hubo una reforma fiscal. Y entonces, ¿qué sucedió? Empezó a pedir prestado a los bancos extranjeros. Y la deuda de México creció de aproximadamente 4,000 millones de dólares, que eran en 1970, se disparó a 20,000 millones de dólares cuando termina el sexenio de Luis Echeverría en 1976. Se multiplicó en 5 veces la deuda externa. Y entonces empezó ya a ver
ya serios problemas a nivel macroeconómico de México. Empezó a haber graves problemas. Y entonces no quedó otra más que empezar a hacerse la situación más y más difícil, y empezó ya la crisis económica de México. Y en 1976 se devalúa la moneda de México. De 12.50, que estuvo durante 54 años, perdón, 24 años, estuvo en 12.50, se devaluó a cerca de 20 pesos ese año. Y entonces México otra vez empezó a sufrir los problemas que había tenido en los años 40 y empezó otra vez el desencanto. Pero ahora los problemas macroeconómicos empezaban a multiplicarse. Bueno, ¿qué sucedió? Después de eso sucedió que eh, México descubrió, Petróleos Mexicanos, un importantísimo yacimiento en Campeche de petróleo. El pozo de Cantarell, un pozo riquísimo, con miles de millones de reservas de petróleo. Y entonces Luis Echeverría lo tenía muy guardado para en su momento explotar el petróleo y que no lo esperan los Estados Unidos, pero los servicios de inteligencia de Estados Unidos supieron de ese pozo, y en 1975 el New York Times publicó: México descubre un gran yacimiento petrolífico, y entonces México tuvo que reconocer y empezó ya una gran expansión petrolera que benefició al país. Pero ya le correspondió al sexenio de José López Portillo, que gobernó México de 76 a 82. Y entonces la presencia de ese petróleo le permitió a México tener nuevamente grandes reservas de dinero. Ese petróleo se vendía y llegaban dólares. Y la situación del país volvió a restablecerse. Pero ahora sí que se gastó sin ningún raciocinio, se dejó llevar por el ímpetu desarrollista, y si hubiera hecho, por ejemplo, una reforma fiscal que hubiera afectado también a los empresarios, había condiciones, pero López Portillo no se atrevió a hacerla. Y los empresarios, que es un poder fáctico que al principio no eran tan fuertes, ya para los años 70 era un sector económico muy fuerte, con mucho poder económico y político, y se opusieron a la reforma fiscal. Y entonces, a pesar de los grandes ingresos petroleros, José López Portillo no aplicó una política de austeridad, de gastar en proporción a lo que recibíamos, que además era mucho ingreso petrolero. Él siguió gastando ahora, pero más a lo grande, y endeudando al país. Y entonces la deuda externa fue creciendo, y hay que pagar intereses por la deuda. Y entonces la deuda externa se va multiplicando por sí sola. Y entonces la deuda externa fue creciendo hasta llegar a niveles de 80,000, de 20,000 al inicio del sexenio de López Portillo, a 80,000 al final, millones de dólares al final de su sexenio. Y entonces, después ya no se sostuvo esto. El gobierno de Ronald Reagan en ese entonces, Ronald Reagan en 1981, también ante una situación difícil que tenía los Estados Unidos, hizo dos medidas para proteger su economía. La primera, aumentar las tasas de interés. Y la segunda, bajar los precios del petróleo. Y entonces bajó los precios del petróleo mexicano, se desplomaron, y entonces otra vez el país empezó a sufrir graves problemas. Pero ahora los empresarios mexicanos, muy voraces, muy especuladores, empezaron a cambiar sus pesos en dólares. Le apostaron a que México devaluara su moneda y que sus fortunas se multiplicaran, porque al cambiar sus pesos por dólares, después de la devaluación, ahora tenían más pesos.
Y se empezaron a fugar del país miles de millones de dólares durante 1981. Se hizo una situación ya insostenible y en 1982 finalmente caímos en una gran crisis financiera y económica. El último año, 81, México tuvo una tasa de crecimiento de 8.1. Ustedes pueden verlo en sus tareas del PIB. Y en 1982 crecimos, más bien decrecimos, menos 0.2%. Se cayó la economía así verticalmente. Vean sus gráficas. Y entonces, ¿qué sucedió? El peso se devaluó en febrero, 17 de febrero de 1982. Se devaluó. Yo oí la noticia en la noche y le digo a mi señora, le digo, porque no dicen se devaluó el peso, dicen el Banco de México se retira del mercado de cambio. Ya por entonces ya habíamos terminado la carrera de economía y le digo, en la torre, no, bueno, con otras palabras, se devaluó el peso. Y sí, lo dijeron en otras palabras, el Banco de México se retira del mercado de cambios. Era la devaluación. Y empezó una situación terrible para el país. El peso, imagínense, de 22 pesos que costaba, se devaluó como en 38 de un día para otro. Y fue devaluándose. Y en agosto de 1982 costaba 120 pesos el dólar. Se devaluó en 600% en un año. Y entonces tuvo López Portillo ante esta situación que nacionalizar la banca. Nacionalizó la banca y fijó el control de cambios. Es decir, el Banco de México puede controlar las salidas y entradas de los dólares. Por ejemplo, si yo quiero cambiar 10,000 dólares, me dicen, no, tú puedes cambiar hasta $1,000. Ahora, si yo quiero sacar millones de dólares, no me dejan. Eso es el control de cambios. Y esa política de nacionalización de banca y control de bancos, control de cambios, duró muy poco. Porque terminó el sexenio de López Portillo, fue muy repudiado López Portillo, porque él vivió de la bonanza petrolera, pasó de la bonanza petrolera, del auge, de decir que estábamos ya en abundancia, a una situación muy triste de estar en una devaluación y en una situación de gran pobreza y desempleo que ya surgió en cuestión de meses en el país, ¿sí? Y entonces hubo una gran frustración y nuestro país en ese momento, en 1982, termina el modelo de sustitución de importaciones. México tuvo que pedir dinero prestado para recuperar el boquete financiero que teníamos, lo tuvo que pedir prestado y recurrió al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional no le iba a prestar a México así, sí, pásale, aquí está el dinero. Le puso condiciones al país y se firmó las famosas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y hasta acá termina nuestra charla del día de hoy, que es muy bonito, les voy a ser sincero, muy bonito que uno pueda hablar y que no estén platicando y se distrae uno, ¿no? Pude hablar de corrido casi 45 minutos. Los quiero mucho, los amo, los extraño mucho y les voy a dejar una actividad para de aquí al viernes, bueno, de aquí al sábado. La actividad es esta, que vean este video que les voy a enviar, esta pequeña charla que les vi, bueno, clase de muchas clases, ahorita la sinteticé, lo de 2 semanas o 3 de clase, ya se lo sinteticé. Ustedes ya leyeron algunas cosas y la actividad es la siguiente, así muy simple, que vean mi video y que en una hojita escrita a mano ustedes digan qué temas se toman en cuenta en esta charla. Por ejemplo, digo alguno,
Revolución Mexicana, sistema político mexicano, devaluación, etcétera. Que me llenen una plana con todas las cosas que vimos. Vimos fácil unas 100 pequeños temas y me escriban al menos unas 25 de lo que vimos, de principio a fin, que se vea. O sea, que yo pueda tener la seguridad de que ustedes vieron este video. Eso es para este fin de semana. Es personal. Cada quien sube esa actividad. Y de esa manera yo garantizo que ustedes vieron este pequeño video y esta pequeña charla. También otra sería que hagan una reseña, pero quizás se lleven más hojas. Entonces, pongan los temas puntuales. Se abordaron estos temas, estos temas y estos temas. Y hasta si pueden irlos ubicando en los textos que han visto, mejor. La segunda actividad sería para la próxima semana. Y ahí sí les voy a pedir a todos ustedes que se integren en los equipos que han estado trabajando desde el inicio de este curso y elaboren, cada equipo elabore un gran línea de tiempo. Y tienen que tomar en cuenta dos grandes periodos. Bueno, sí, dos grandes periodos. El periodo del modelo primario exportador, bien lo que pasó, empezó en 1900, qué pasó, la revolución y a nivel internacional qué pasó, recuerden el imperialismo, el reparto del mundo por las grandes potencias, etcétera, la revolución rusa y después hasta 1982. De 1900, después en el modelo primer exportador está hasta la crisis del 29. Y entonces a partir de ahí viene el modelo Easy con los tres periodos que les he dado. El primero es crecimiento con inflación, segundo, crecimiento sin inflación o desarrollo estabilizador, y el tercero es crisis o quiebre del modelo Easy. ¿Sí? Está en el libro, esos temas, incluso el desarrollo estabilizador y la crisis, se los dejé de tarea. Entonces que hagan esa línea de tiempo, de preferencia cada 2 o 3 años. Y en la parte de arriba pueden poner qué pasó en México, o como quieran al revés, y en la parte de abajo el contexto internacional. La Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Bretton Woods, el asesinato de John F. Kennedy, etcétera. Todo lo que pasó, la Guerra de Vietnam, etcétera, hasta 1982. Y por otro lado lo que pasa en México, qué presidente hubo, qué sucedió y la situación económica. Por equipos. ¿Sí? Y la fecha de entrega de esa segunda actividad sería para la próxima semana, para el día viernes, ¿no? De la próxima semana. ¿Sí? Entonces ya no mando ninguna instrucción, simplemente voy a subir este video como un recurso didáctico. Me da mucho gusto comunicarme con ustedes y lo más bonito que no me interrumpen. Los extraño y los quiero mucho, pero vean qué bonito se puede trabajar así. Y nada más, ¿no? Y también eso no va a ser reflejo de la actividad, sino va a ser otra tarea, una tercera, que en lo individual, pero sería para la tercera tarea, la tercera actividad, en lo individual desarrollen dos temas cada uno. El primer tema es las cartas, ¿qué son las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional? Eso léanlo por su cuenta. Supongo que está en el libro también. Y segundo tema, ¿qué se entiende por consenso de Washington? ¿Qué es el consenso de Washington? Son 10 puntos que se proponen en el consenso de Washington y entonces en su tarea debe ser también en individual, sería la tercera actividad, para finales de la próxima semana. Entonces en esa tercera actividad va a ser a mano, ¿sí? Bueno, cualquier duda, está el WhatsApp, están sus jefes de grupo, ya tienen mi teléfono muchos de ustedes y pues
que la pasen muy bonito, cuiden mucho a sus papás, a sus abuelitos, cuídense mucho, aprovechen su tiempo y espero vernos muy pronto. Los quiero mucho.